Bienvenidos a Magistra Vitae. Érase una vez el imperio, una forma política suprema que, bajo organizaciones supranacionales o supraétnicas de diverso calado, pretendían dominar el mundo, su mundo, bien en el espacio vital concreto, cerca, alrededor o en las zonas potencialmente accesibles para el núcleo originario de esa potencia desatada que inició el camino, o bien en un espacio vital mucho más amplio, el llamado cross round, buscando además la hegemonía universal, cambiando para siempre el destino del mismísimo planeta. Una leyenda que dicen finiquitada, un mito que atrae o asusta, pero una realidad presente ayer y hoy como máxima expresión de esa esencia de lo político, fundamentalmente a nivel transnacional o mundial, a la hora de designar a los amigos y a los enemigos. Porque los imperios existen y han existido antes y después de la fundación informal en la Roma de Augusto. Con esa palabra, con ese concepto y con ese ideal podemos explicar esas potencias colectivas que en un tiempo y en un lugar pretendían ser la máxima expresión de lo político, la fuerza mediadora o dominadora más allá de sus fronteras e incluso el principio y el fin de la propia historia de la humanidad. Hablamos de imperios hidráulicos, aquellos que en los albores de la civilización nos dieron la escritura, grandes construcciones o auténticas fábulas en torno al creciente fértil. Pero con el imperio también podemos explicar esas potencias actuales que dominan o pretenden dominar mentes y almas, no siempre entre bambalinas. Una palabra, un concepto y un ideal que muestran la fascinación, pero también la vigencia de esta forma política suprema, que atrae o que asusta como poder superior y mediador o como fuerza expansionista y dominante. Ha cruzado y cruzará la historia de los hombres y mujeres de cada tiempo y de cada lugar, generando adeptos o provocando sublevaciones. Del César indiscutible al que imitar a la plutocracia posmoderna que domina mucho más de lo que se puede pensar. Así podemos hablar del imperio como esa forma política supranacional de carácter civilizador o depredador, pero también como forma metapolítica que explica esa potencia desatada por pueblos y élites entre la invasión y el acuerdo que se convierte en la majestad superior a la que obedecer, a la que recurrir o contra la que luchar. Decía Chesterton que los grandes imperios son necesariamente prosaicos, porque está más allá de la potencia humana representar un gran poema a escala tan grande. Schmidt, famoso jurista político, escribió y vivió en el último imperio,
en la última expresión de esta palabra, de este concepto y de este ideal en la Alemania nazi. El Tercer Reich quiso ser el último imperio del mundo, aquel imperio que duraría 1000 años. Y sobre él escribía que toda expresión imperial es una entidad política que ejerce su soberanía sobre un espacio extenso que mantiene y configura la convivencia, forzada o no, entre pueblos bajo el pacto y la dominación, y que genera o condiciona así el mismísimo derecho internacional. Por ello, todo imperio, pasado y presente, nace de una pretendida verdad histórica que lo legitima. Se configura como la gran idea política del momento. Pretende la ordenación del globo terrestre, incluso directa o indirectamente. Y engulle o ampara a aquellos pueblos más cercanos o más lejanos, incapaces de organizar su propio Estado, de desarrollarse industrial y técnicamente o protegerse en el ámbito militar. El fracaso de la locura nacionalsocialista enterró esta palabra para siempre, aunque su concepto y su ideal, como demuestra el realismo político, siguió y sigue presente a la hora de estudiar esas entidades supranacionales, superpotencia o hiperpoderes, en palabras de Elliot Cohen, que intentan cambiar el mundo, dominar el mundo, ser hegemónicos en el mundo. A finales del siglo XX solo había un imperio, también el pretendido último imperio. No se llamaba así, pero todos lo llamaban así. Había caído su imperio rival, el imperio comunista. Se derrumbó el muro de Berlín y llegaron las profecías que se habían cumplido. El último hombre y el fin de la historia anunciaba un imperio democrático y capitalista sin frenos. Los Estados Unidos, tras ser potencia regional, dividiendo, separando a los españoles a uno y otro lado del Atlántico, se convirtió en potencia mundial desde la Primera Guerra Mundial y tras la Segunda rivalizó con la dictadura del proletariado en diferentes regiones, en diferentes espacios vitales, pero vencieron, los americanos vencieron y su imperio parecía no tener fin. Un imperio que demostraba política y metapolíticamente la esencia de esta palabra, de este concepto y de este ideal, la potentia ordinata, porque no fue el último ni será el último. Hablamos de la vigencia de una unidad política supranacional o supraétnica con un centro rector y periferias deudoras, bajo pactos o compartiendo recursos, que aspira a la potestad suprema en el que considera como su espacio vital, tanto en el más concreto de pertenencia como en el más extenso de referencia, y por tanto se reivindica como la principal potencia colectiva a la que temer, a la que obedecer o a la que llamar incluso en caso de disputa. Para ello, todo imperio consta de un poder inevitablemente dotado de una élite rectora capaz de organizar la génesis y el desarrollo de su autoridad incontestable, más democrática y más autocrática, dependiendo
de la tradición cultural, social y mental de esa élite, de ese pueblo de donde surge la potencia colectiva. Y todo imperio aspira a su pax, a la versión propia de la pax romana para justificar su dominium, su hegemonía sobre otros grupos, desde una pretendida superioridad técnica o espiritual demostrada por los hechos, y desde la que obligar a la sumisión o al acuerdo, y de una misión como potencia civilizatoria, generadora o depredadora que siempre se considera como universal. Para Toynbee, parecería que las civilizaciones crecieran por un elán que las lleva de la incitación a través de la respuesta a otra incitación. Y este crecimiento tiene aspectos extensos e internos. En el macrocosmos, el crecimiento se revela como un dominio progresivo sobre el contorno externo, en microcosmos como una progresiva autodeterminación o autoarticulación, y así en una u otra de estas manifestaciones tenemos un posible criterio del progreso del Elan mismo, de esa fuerza colectiva que hace que podamos hablar de imperium, el cual, desde el punto de vista políticamente concreto, remite a la creación tras Augusto imperare. Nació en Roma, concentró el poder político y militar y se dotó de una legitimación espiritual con un credo y una misión muy determinada. A su caída, muchos quisieron continuar bien su obra, bien con su justificación en las llamadas investiduras. Quedó en Bizancio de manera formal el poder del Imperio Romano. El Basileus continuaba con la experiencia, pero en el mundo occidental, tras años de invasiones bárbaras y divisiones muy profundas, amén de la amenaza de otro imperio, un imperio religioso militar que surgía de la otrora desconocida y atrasada Arabia, provocaron el nacimiento del llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Primero con su lejano fundador, Carlomagno, que se invistió o fue investido como emperador para hacer frente a las amenazas y herejías, pero también para continuar con cierta unidad, por lo menos formal, de esa nueva Europa de la cristiandad, tras el progresivo alejamiento del núcleo fundacional del Imperio Romano, el Mare Nostrum. Y durante siglos se luchó, en primer lugar, por quién encabezaría ese imperio político y, en segundo lugar, por cómo sería la relación entre el brazo político y el brazo espiritual del mismo, entre el poder temporal y el poder religioso. Formalmente quedó en manos germánicas. Incluso desde la propia España, Alfonso X intentó ser emperador, pero de la forma política más o menos concreta, incluso reclamada por los turcos tras la caída de Constantinopla o por los rusos denominando a Moscú, a Moscovia, como la tercera Roma, comenzó su máxima expresión metapolítica. Tras la Edad Moderna, nuevas potencias económicas, capitalistas, industrializadas, soberanas, quisieron dominar no solo su mundo,
sino el mundo conocido a través del colonialismo, del imperialismo, de la expansión sin frenos por todo el orbe terráqueo. España creó un imperio generador y otros, imitándoles, crearon imperios depredadores. Así vemos y podemos comparar la hispanidad o la Commonwealth inglesa. Una historia fascinante de imperios que surgieron y que fueron derribados. El imperio portugués, el imperio holandés, fruto de la primera globalización, o esos imperios británicos, franceses o alemanes que se batieron en duelo por los recursos, por los territorios o por la influencia. Y al final de esta historia, de nuestra historia, pensábamos que ya Washington sería la capital del último y más moderno imperio nunca conocido. Lo tenían todo a su favor. El Pacto de Varsovia, la alternativa internacionalista y comunista, se derrumbaba, además de manera patética, poniendo un McDonald's en la mismísima Plaza Roja de Moscú. Pero comenzaron rebeliones y alternativas inesperadas ante la transformación del imperio norteamericano en un imperio postmoderno, mucho más suave, mucho más cool y mucho más efectivo. Se repartían el poder los políticos de siempre con las nuevas plutocracias internacionales, del Club Bilderberg a las Big Tech, del G7 a la Unión Europea. Nacía ese imperio postmoderno euroatlántico que llevaba el capitalismo más salvaje y la democracia más progresista a los confines del mundo, incluso a las muy rurales montañas de Afganistán. Lo advertían Michael Hart y Antonio Negri. Todo parecía sobre ruedas, pero en el Heartland eurasiático comenzaba una revolución con nuevos imperios, a primera vista muy regionales, pero que influían más de lo que se quería o se creía en otras partes del mundo occidentalizadas o bajo vasallaje occidental. Oriente frente a Occidente, la China comunista convertida en un poder nacionalista conservador y nacionalista o incluso imperialista, reclamando su espacio vital, el control del Mar Amarillo, la reunificación con Taiwán o influir en los países de Indochina o llevar sus negocios incluso a África o a América. Pero sobre todo el imperio ruso, así se denunciaba, el imperio de Vladimir Putin, el viejo imperio de los zares, de los soviéticos y ahora de los soberanistas eurasiáticos rusos, con los que se enfrentaba no solo militarmente, de forma indirecta o no tan indirecta en las estepas ucranianas, sino también a nivel económico, a nivel social y en la actual batalla cultural. Porque los imperios no son solo mitos, aunque den miedo, no son solo leyendas, aunque hayan creado grandes civilizaciones, sino son una realidad política y metapolítica, la máxima expresión de esa distinción, a veces salvaje, a veces muy realista, entre amigos y enemigos, muy cerca de sus fronteras o en las pantallas, en las redes y en los votos de millones de ciudadanos. Siempre se proclama que habrá un último imperio, pero siempre hay varios que compiten en diferentes escenarios, con diferentes medios
y en determinados momentos. Esta es una breve historia de esos imperios que asustan o atraen, que nos dan muchos artilugios que comprar para mantener su poder o que acuden a los valores más tradicionales para que nos sumemos a su causa. Son la potencia en cada momento, en cada lugar, ante los que postrarse o a los que seguir. Érase una vez un imperio.